Ok, buenísimo. Bienvenidos a todos ustedes a una clase más de esta escuela de ministerio. Bienvenidos a un nuevo trimestre. Esta vez vamos a estar llevando consejería bíblica. Un saludo para todos los que están aquí de eso. Un saludo hasta Estados Unidos, Veracruz y todos los lugares donde nos están viendo y los que nos ven también allá en YouTube. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta que no van a responder, sino más bien es para que nos preguntemos qué es la consejería como tal. El diccionario traduce la consejería como dar consejos, ¿verdad? Eso es lo que sería la función de una consejería. Ahora, una consejería bíblica es dar consejos pero basados en la Biblia. Con esto en la mente vamos a orar, vamos a empezar y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a poder hablar las cosas que tú quieres que hablemos. Te rogamos que seas tú moviendo los corazones de mis hermanos también, hablando el corazón que esté endurecido. Quita cualquier pensamiento que nos distraiga de prestar atención. Y por favor, Padre, que en esta clase tú te puedas glorificar. Te rogamos, Señor, que seas tú al que sea la gloria por todos los siglos. Y te pido, Padre, que me uses para poder hablar lo que tú quieres a mis hermanos. Así que pongo esto en tus manos. Esta clase es para ti y dependemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Pues, venga. La consejería es un tema un poco difícil para el que enseña. Para el maestro que está enseñando es un poco difícil, les quiero explicar, porque tengo que englobar básicamente todo problema, toda situación que pasamos en la vida cristiana normal, en la vida cristiana natural. Entonces es un poco difícil, no creen que tenga yo que englobarles todo. Ahora, sin embargo, la consejería no se trata de saber qué responder en cada situación, sino más bien de tener las herramientas necesarias para poder saber qué responder en cada situación. Déjenme les explico. Imaginemos que, un taller de carpintería, ¿ok? Y ahí tienes la sierra eléctrica, tienes la lija, el torno, martillos, madera, evidentemente. ¿Qué otra cosa hay en un taller de carpintería? Clavos y el barniz, las brochas, todo lo que necesites. Todo lo que se necesita en un taller de carpintería, ahí lo tienes. Y de repente viene alguien y te dice que le hagas, un ropero, ¿no? Tú de repente puedas pensar, bueno, ¿qué tan difícil puede ser hacer un ropero, no? A lo mejor tú no tengas la experiencia de haber hecho 10 roperos en tu vida, pero un tutorial de YouTube y listo, la armas, ¿no? Para poder ver cómo hacer un ropero. ¿Pero por qué? Porque tienes ahí las herramientas. Entonces, digamos que algo así va a ser mi trabajo, el proveerte de todas las herramientas, el dejarte ahí en el taller de carpintería, para que cuando vengan a pedirte ya sea una mesa, una silla, un ropero, tú tengas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese trabajo, ¿ok? Porque si nos vamos a detener en cada uno de los problemas y qué consejo dar en cada uno de los problemas, te vas a dar cuenta que es mucho. O sea, te vas a dar cuenta que, imagínense cuántos problemas no hemos tenido nosotros en la vida, en cuyo solución, tal vez, en un modo muy simplista, varía en cada situación. Cada uno es específico, cada uno es individual y particular en su solución. Pero mi trabajo va a ser darte a ti las herramientas entonces. Ahora, no puedo ser yo presuntuoso y creer que en 14 clases solamente tú ya vas a estar así como para dar cualquier consejo. Yo no espero eso de ti y tú no debes esperar eso tampoco, porque son 14 clases. Esto lo que va a hacer es que te va a preparar para que tú comiences a dar una consejería bíblica y con el paso del tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, tú vayas a poder ejercer cada vez mejor esta labor de consejería.
¿Sí vamos claros hasta acá? Sí. Ahora, ¿sí? Excelente. Te voy a dejar en ese taller con las indicaciones, ¿no? Por lo mismo es la tarea de la semana. ¿Cómo les fue su tarea de la semana? Cuando vieron el capítulo, les preparó un poquito, apenas en la introducción, tampoco esperen ya poder responder de manera increíble, pero les preparó un poquito para poder responder a la situación específica de la persona que estábamos viendo. Todo lo que aprendieron. Y así, en esta ocasión vimos 8 principios de consejería, ¿cierto? Y 6 principios bíblicos, ¿no? Entonces, apenas llevamos eso. No les quiero spoilear nada ni asustar tampoco, pero van a ser muchísimos más. Y aunque en esta ocasión fueron más los principios de consejería, evidentemente van a ser más los principios bíblicos, por cuanto se trata de la Biblia y no un tema específico como la consejería. Sin embargo, conforme vamos avanzando, entonces esos principios te van a ayudar a ti también a poder desarrollar, van a ser las herramientas, digamos, van a ser las directrices para que tú puedas hacer lo que sea que se te vaya a pedir. Te voy a dejar entonces en ese taller y con las indicaciones necesarias, no para que sepas, no tanto para que sepas qué hacer como tal, más bien, para que sepas qué hacer y no tanto para que sepas qué responder. Y ahorita, si no te queda claro esto que te estoy diciendo, lo vamos a resolver juntos. Solo que antes de comenzar ya con el tema de hoy, quisiera hablarte un poquito de los criterios de evaluación. Si tú de repente solamente eres oyente, escúchame, ten paciencia estos 5 minutos que voy a hablar de esto, pero si tú eres alumno, te voy a mostrar cómo va a ser evaluada esta materia y de repente a lo mejor algún oyente se quiere pasar al alumno, ¿verdad? Porque va a estar muy sencillo. Entonces vamos a tener una tarea semanal, un proyecto final y la asistencia. Y miren lo fácil que va a estar. De la tarea semanal vas a tener 50%. Del proyecto final vas a tener 30%. Y de la asistencia vas a tener 20%. ¿Esto cuándo da? 100%. ¿Verdad? Así es como vamos a estar evaluando. Entonces, tenemos que la tarea semanal va a ser la mitad de tu calificación. Si tú eres fiel en entregar tus tareas, ya le hiciste para la mitad de la calificación. Todavía no pasas, pero ya tienes la mitad de la calificación. Si juntas con la asistencia, ya pasaste, ¿ok? Si no faltas en ninguna, acuérdense que si en algún momento necesitan faltar, me mandan un mensaje y la manera en que nosotros justificamos una falta es dejando un comentario extenso en el video de YouTube para que se pueda ver que sí viste la clase y no te la perdiste, ¿verdad? Y el proyecto final que yo les voy a dar con mucho tiempo de anticipación va a valer 30%, no se preocupen, no va a ser tan difícil, y si prestas atención, lo vas a poder hacer súper bien. Ahora, solamente eso. Si notas, no hay un solo criterio de evaluación que demuestre que tú leíste el libro. Y esto, no les voy a mentir, lo he orado mucho y hasta me da un poco de miedo ponerlo así, porque cuando no nos obligan a hacer algo, tenemos la tendencia a ser rebeldes, ¿verdad? Pero les voy a pedir que hagan un compromiso. No les puedo explicar cuánto tiempo he dedicado a ese documento que tienen ustedes, cuánto esfuerzo, cuántos libros y cuántas horas de dedicación y cuánto tiempo de oración le puedo dedicar a ese libro, pero por amor y por respeto también a la persona que lo escribió y por amor a Dios, porque al final de cuentas
Este libro fue pensado para su propio aprovechamiento. Y las cosas que vamos a ver en la clase, de hecho, no van a ser exactamente como las vimos en el libro, de manera que vamos a enriquecer lo que estamos aprendiendo en la semana a través del libro más la clase. Así que yo les pido, por favor, cada clase les voy a estar preguntando, ¿leyeron el capítulo? Y queda entre ustedes y Dios. No es poca cosa lo que les estoy diciendo, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, por cierto, si alguien no, por alguna razón no obtuvo el libro, con mucho gusto se los puedo mandar. En segundo lugar, no va a haber ningún ensayo ni va a ser calificado ni nada, pero les voy a pedir que copien los principios que van a aparecer siempre al final de cada capítulo. Entonces, ahí no sé si se acuerdan que tienen un principios para aprender, le puse de título. Esos cópienlos en su libreta o en donde sea, para que de tal manera que los tengan a la mano, porque durante las clases más nos vamos a estar enfocando en esos principios que estamos por aprender. Entonces, para que sea más fácil y más ágil, les pido que los tengan a la mano, ¿ok? Así que cópienlos, igual les sirve de repaso que los estén copiando para que puedan ahí tenerlos con ustedes. Evidentemente, hoy no se los voy a preguntar porque no los copiaron, pero juntos vamos a verlos también. Como el primer principio de consejería, este es como empezamos, ¿ok? El primer principio de consejería es que todo discípulo de Cristo puede y debe aconsejar bíblicamente. O sea, aquí no es problema del pastor, ¿verdad? Sino que todos y cada uno de los miembros de la iglesia que han tenido una relación personal con Cristo, que son hijos de Dios, que leen la Escritura, ¿verdad? Que todos somos mandados a dar consejos, a edificar a nuestros hermanos a través de la consejería. Es parte básica del discipulado. Y como dice nuestra gran comisión, todos somos mandados a ser discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como parte de ese discipulado básico es el aconsejar. Claro, el pastor también lo debe hacer, los líderes también lo deben hacer, tal vez un poquito como más enfocados en eso. Sin embargo, eso no nos quita la responsabilidad a todos nosotros de hacerlo. Como el caso que vimos esta semana de Lourdes. Por cierto, todas las historias que lean, todas y cada una de ellas son reales, no son inventadas. Solo los nombres fueron cambiados. Dijo, no creo que alguna vez alguien vaya a ver, bueno, algunos tal vez, pero la cuestión es que la historia es real. La historia es real. El problema es que un hermano se acerca a ti y te pide un consejo, ¿y tú qué haces? Dices, no, espérate, el pastor, aquí esta persona tiene un problema, díganle qué hacer. Le tiramos la bolita a alguien más. No les miento cuando les digo que en el caso de esta chava, las personas empezaron a decir que el pastor no hizo bien su trabajo, que era culpa del pastor porque no le prestó atención a esta chava. Estamos hablando de una iglesia como de 300 personas, ¿no? Y el pastor dice que, o sea, le dijeron literalmente al pastor, y obviamente el pastor se sentía mal después de todo eso, pero el punto es que no era trabajo del pastor, era trabajo de todas las personas. ¿Cómo es posible que una iglesia tan grande nadie se pudo dirigir a la persona nueva a decirle, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir? ¿Cómo es posible? ¿Y qué hubiera pasado entonces bajo esa mentalidad de esa iglesia? ¿Qué hubiera pasado si esa persona de verdad se hubiera acercado a cualquier hermano? Le hubieran dicho, ahí con el pastor. Pues si creen que es responsabilidad de él, le hubieran tirado la bolita. Y eso es precisamente algo que no debemos hacer, no solamente con el pastor, con cualquier otro hermano en Cristo, ¿no? Que tú digas, es que este hermano de verdad es muy bueno para eso, dile, ¿no? Habla tú con él. Claro, en el caso estricto tal vez de que sea una mujer con un hombre o que sea un hombre con una mujer, tal vez, ¿no? Pero en el caso en el sentido de que no hay personas especiales tal vez,
tal vez un poco más preparadas, pero en realidad la responsabilidad es de todos nosotros. Un hermano se te acerca a ti y tú dices, pues ya qué, ¿no? Eso demuestra una falta de amor de tu parte. Es que yo no tengo mucha paciencia para estar tratando con esos hermanos. ¿Qué falta de amor? Conocí a una persona que decía, no, es que la experiencia me ha dicho a mí que las personas no quieren escuchar. ¿Qué importa tu experiencia? Tu experiencia no va por encima del principio bíblico. ¿Entienden? El principio es uno, la Biblia es una, el mandato es uno, y mi experiencia no puede ponerse por encima de él. Un hermano se te acerca y tú, bueno, mira, lo que yo hice la última vez es que los mandé a todos a la fregada. Y tú contestas de una manera que no es bíblica, basándote en tu propia experiencia, en tu propia sabiduría, y das un consejo lejos del corazón de Dios. Ahora, yo sé que hay todo tipo de personas en este mundo, y cuando se trata de los cristianos no somos mejores. Yo sé que hay de todo tipo de personas. Yo sé y estoy de acuerdo que hay personas que de verdad nos prueban la paciencia, nos prueban el amor, nos prueban la misericordia y un montón de cosas. Yo sé que hay ese tipo de personas, pero no es excusa. Al final de cuentas, Jesús mismo también tuvo que lidiar con todo tipo de personas. Es más, nosotros somos esa clase de personas también a veces. Y el Señor no nos quita de su presencia, nos trata de otra manera que no sea con misericordia. Entonces no hay excusa para no hacerlo. Estamos en una generación que está buscando en todas partes la solución de sus problemas, menos en Dios. Que está buscando cómo solucionar sus problemas en terapia, que está buscando cómo solucionar sus problemas en alguna actividad, en alguna adicción, menos en Dios. Estamos en esta generación en la cual no están buscando qué hacer, cómo seguir al Señor. Y en esta generación fuimos puestos. Y se levantan y se abren ahí los cielos. Y el Señor que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y no hay nadie que se levante y diga, heme aquí, envíame a mí. Familia, tú decides si quieres ser un Isaías, que fue quien dijo eso, o quieres ser un Jonás, que cuando el Señor le dice qué hacer, se dio la media vuelta y se fue a la dirección opuesta. Tú decides, ¿ok? Es nuestra decisión. Bueno, en este taller de carpintería que se llama Consejería Bíblica, tenemos dos herramientas principales, o sea, las superiores, las más grandes. ¿Se acuerdan que en realidad hay más? Yo sé que hay más cosas para dar consejos, como los dones que el Señor nos ha dado, como la iglesia, como actividad, un montón de cosas más, de herramientas que tenemos allá para la consejería, para el discipulado también. Pero hay dos herramientas que son básicamente las principales en toda consejería bíblica, y esa es el Espíritu Santo y la Biblia, ¿verdad? Teniendo estas dos herramientas, aseguramos, y bien puestas y bien estudiadas y con los principios que vamos a aplicar, tenemos todo lo necesario para la consejería bíblica. Ahora vamos a ver muy a grandes rasgos estas dos grandes herramientas que tenemos, ¿ok? La Biblia y el Espíritu Santo. ¿Han escuchado aquellos que dicen, es que ahí solo te lavan el cerebro, ¿sí? Y lo clásico, ¿no? Que ya creo que se volvió cliché, que dicen, que bueno, porque yo lo tenía bien sucio, ¿no? Y sí, qué bueno, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él viene a dar el lavamiento de la regeneración por medio del Espíritu Santo, dice Tito. Entonces el Espíritu Santo viene a renovarnos por completo, viene a sacar toda esa basura, digamos así. Y la Biblia básicamente viene a no solo a recomodar, sería, ¿cómo se dice? Llenar, ordenar, proveer de las mejores cosas para poner
en nuestra mente. Es, por ejemplo, como que fuera una alacena y de repente el Espíritu Santo viene a quitar todo porque es una porquería, porque tú tenías tu alacena llena de chucherías y de cosas que no son buenas para tu cuerpo, y viene el Espíritu Santo y quita todo eso. Entonces la Biblia lo que hace es ponerte ahí en cosas sanas, ¿no? Que no tengan grasa, que no tengan esa cosa de fit, ¿no? Que al final nos van a hacer bien a nosotros. Eso es lo que viene a ser estas dos grandes herramientas. Entonces, vamos a empezar con la Biblia. El problema de hoy en día es esa mentalidad mundana que se ha infiltrado tanto en la iglesia y obviamente en las personas que no tienen a Cristo. Una mentalidad que todo tratan de resolverlo sin Dios, ¿no? Para ese tipo de mentalidad mundana, nosotros debemos atacarlo, debemos cimentar en nuestro corazón una mentalidad que sea bíblica, ¿verdad? Y esto es completamente bíblico, vale la redundancia, porque dice Romanos 12:2. A ver, uno que busque Romanos 12:2 y otra persona que busque Efesios 4:22 al 24. Romanos 12:2. Adelante, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Y Efesios 4:22 al 24. 4:24 dice: y vestíos del nuevo No, 22 al 24. 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Exactamente. Entonces, como pueden ver, ambos tuvieron que ver con la renovación de nuestro entendimiento, con la renovación de nuestra mente. Tiene que haber una renovación de nuestra mente y dejar esa mentalidad en donde todo lo resolvíamos aparte de Dios, sin Dios, y comenzar a poner en nuestro corazón una mentalidad que piense bíblicamente. Al contrario, poner todo bajo el filtro, bajo la lupa de la palabra de Dios. Por ello hay que lavar y quitar todo lo anterior. En la palabra de Dios, ¿se acuerdan de este primer principio bíblico que aprendimos? La palabra de Dios es nuestra autoridad máxima para nuestra fe y vida. Entonces, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Lo que va por encima de todo es y debe ser la palabra de Dios. Te voy a dar 3 características que le vamos a dar a la Biblia, aparte de las que ya vimos. Número 1, la Biblia es suficiente. Si solamente tuviésemos la palabra de Dios, si no existiera ningún otro libro en la vida, en el mundo, estuviéramos bien. Y no solamente estuviéramos bien, yo creo que estaríamos hasta mejor, porque mucha influencia de muchas cosas hay por allá. Sin embargo, la Biblia es completamente suficiente. No necesitas la Biblia y algo más, no necesitas nada más. Solo con la Biblia es suficiente para resolver todo problema cotidiano. Si piensas lo contrario, si tú no piensas que la palabra de Dios es suficiente, tanto en el capítulo que leíste hoy o esta semana y en esta clase y las siguientes 14 capítulos que vamos a tener, que vas a leer, los siguientes 13 capítulos que vas a leer, te voy a demostrar, o va a ser mi intención demostrarte, cómo la Biblia sí es suficiente y darte muchos argumentos, ¿ok? Lo cual me lleva al punto número 2, que es que la Biblia es superior. La Biblia es suficiente, pero también la Biblia es superior. Ni tu experiencia, ni tu educación secular, ni la tradición de tu denominación o de tu iglesia, ni la sabiduría del hombre más inteligente que hay en este mundo son comparables con la Biblia. ¿Ok? Es superior, la Biblia va por encima de todo lo demás. Ya te he dado varios argumentos del por qué digo esto en el capítulo que leíste. ¿Ok? Si tú de repente no has visto cuáles son aquellos, vuelve a leer el capítulo en la sección que hablamos de la Biblia. Sin embargo, vamos a ver solo uno de estos argumentos.
Y voy a aplicar un recurso que se llama silogismo en la lógica. Pero dice, todo problema del hombre es un asunto espiritual. Todo problema que hay en el hombre es un asunto espiritual. Por ejemplo, no sé, una deuda, la provisión de Dios, ¿no? Tiene que ver, pues ahí está la provisión de Dios, que la muerte de alguien, pues la muerte entró por el pecado al mundo, que si cayó en un pecado, pues el pecado también tiene que ver con eso. ¿Qué otro problema? Pues la soberbia y todo eso son asuntos del corazón, de nuestra carne. Las tentaciones vienen por nuestra carne. Todo tiene que ver con el espíritu de alguna manera. Todos los problemas tienen alguna relación en lo espiritual, es un asunto espiritual. Ahora, la Biblia es el único libro con autoridad espiritual. Ningún otro libro tiene la autoridad espiritual como lo tiene la Escritura. Por lo tanto, la Biblia va por encima de todo libro. Ningún otro, es única en su autoridad espiritual. Luego, entonces, la Biblia es el único libro que puede ayudar a todo problema del hombre. ¿Sí vieron el silogismo? Todos los problemas son espirituales, es un asunto espiritual. Tiene algo que ver, alguna relación con lo espiritual. La Biblia es el único libro con autoridad en lo espiritual. Por lo tanto, la Biblia es el único libro que puede ayudar a todo problema del hombre. Y esto me lleva a mi característica número 3 que tiene la palabra de Dios. Ya vimos que eso fue suficiente, que es superior y es práctica también. La palabra de Dios es práctica. Me asusta aquellas personas que no creen que la Biblia es práctica, porque digo entonces, ¿qué están haciendo? ¿Creciendo en su conocimiento nada más? La Biblia se puede y se debe aplicar en todos nuestros asuntos de nuestra vida. Y es más, la debemos aplicar diariamente. Es así de práctica la Escritura. La Biblia es verdad que no habla de todos los temas. Déjame explicarte esto para que no asustar a nadie. No te va a decir cómo sembrar tomates. ¿Okay? No hay una guía que te va a decir y el tomate se siembra de esta manera. Sin embargo, en la Biblia sí vas a encontrar principios de cómo trabajar, ¿no? De cómo administrar bien los recursos, de cómo tratar bien a los trabajadores. En la Biblia no te va a decir cómo abrir una cuenta en Facebook, evidentemente, ¿no? Ni siquiera se había inventado. Pero sí te va a dar principios de qué hacer con tu tiempo libre, cómo ser sabio en los tiempos, cómo no caer en la ociosidad. La Biblia no te va a decir, por ejemplo, cómo debes manejar un carro, pero sí te va a dar unos principios de cómo respetar la ley, de cómo tratar la autoridad. O sea, ¿me entiendes? La Biblia en sí no habla de cada tema específico, pero sí tiene principios que aplican para cada tema específico. Por lo tanto, la Biblia es práctica. Ya vamos entendiendo un poquito más. Y esto solo es la introducción. De hecho, lo que vamos a hacer es ir por cada área. Una vez que establezcamos los principios, vamos a ir por cada área que la consejería abarca. La segunda herramienta que encontramos es el mismo Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Otras dos personas, por favor, que busque uno Isaías 11:2 y otro Juan 14:16. Los vimos en el libro, pero vale la pena recordarlos. Otras dos personas que busquen Isaías 11:2 y Juan 14:6. Tengo Isaías 11:2. Adelante. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. ¿Qué versículo es ese? Otra persona, por favor, que lea Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Otro consolador. Como en estos pasajes pues establece al Espíritu Santo, se acordará en esta sección del libro, como nuestro modelo, como el mayor consejero que tenemos, ¿verdad?
De hecho, Jesús le pone el título de el Consolador. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la palabra griega original para consolador? Paracletos. De donde toma el título nuestro libro, el Paracletos divino. Y Paracletos, les puse ya 3 definiciones, que se las voy a leer ahorita. Paracletos significa llamado al lado de uno en ayuda de uno y sugiere la capacidad y adaptabilidad de prestar ayuda. Esto fue el diccionario exhaustivo de Vine. De la Discovery Bible leemos: Paracletos significa literalmente alguien que hace un juicio correcto porque está lo suficiente cerca de la situación. Esa definición me encantó, porque quiere decir que el Espíritu Santo está tan cerca de nosotros que Él puede dar un buen consejo, porque conoce muy bien lo que está pasando. Y el diccionario de Thayer dice: llamado al lado de uno, especialmente llamado en su ayuda, en el sentido más amplio, un ayudante, socorrista y asistente. ¿Qué definiciones para hablar del Espíritu Santo? Una cuarta definición, que fue la que un servidor hizo, es que el Paracletos es un ayudante celestial que se pone a nuestro lado con el propósito de ayudarnos para siempre. De ayudarnos para siempre. Porque eso fue lo que dijo Cristo. El título de Consolador pues le queda muy bien para un ayudante así que está siempre a nuestro lado dispuesto a ayudarnos, que es un consuelo pero tremendo. Por lo mismo le queda muy bien ese título. Pero bueno, súper rápido porque ya lo leímos, quisiera nada más ampliar un poquito más los términos que aprendimos. Me es necesario verlos nuevamente porque básicamente sentaron varios principios para la consejería, que por eso los vamos a ver. En estos pasajes, en estos capítulos de Juan 14, 15 y 16, pudimos ver 5 cosas que hace el Espíritu Santo, 5 propósitos que tiene en nosotros, 5 guías que hace en nosotros. Número 1, guía a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sí, Jesús, pero ¿cuál es la verdad que aparece? La palabra de Dios, muy bien, así es, guía la verdad, porque guía siempre hacia la palabra de Dios, y esto también es bíblico, así como Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, también dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmo 119:9 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que sí, el Espíritu Santo te va a guiar hacia la verdad. De hecho, Jesús dijo que Él es mandado para recordarnos todas las cosas que Jesús dice, pero hay que darle los recursos para que el Espíritu nos recuerde. No es como que mágicamente, bueno, miren, el Espíritu Santo es Dios, así que Él puede hacer lo que quiera. Si Él de repente quiere aparecerte un versículo que tú no te sabías, Él lo puede hacer porque es Dios, estamos de acuerdo, no tiene imposibles. Pero cómo funciona es que tú le vas metiendo ahí a tu mente los recursos. Por eso es bueno memorizar, por eso es bueno estudiar, por eso es bueno los devocionales, por eso es bueno escuchar predicaciones, por eso es bueno escribirte a clases, para que tú vayas metiendo estos recursos para que el Espíritu Santo entonces pueda usar. Acuérdense que nuestra mente es como un almacén, como lo que estábamos diciendo, que es un almacén en el cual vamos poniendo esas cosas saludables para que el Espíritu Santo, cuando venga y sea el momento necesario, pueda sacar de ahí mismo para poder usarlo para lo que Él quiere usarlo. Acuérdense que la palabra de Dios, la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es útil para muchas cosas. Pero tenemos que almacenar las cosas buenas. Tenemos que almacenar las cosas que son de la palabra de Dios para que entonces el Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad. Hay que meterle. Ahora, ¿qué principio podemos adquirir de que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad para nuestra consejería? Principio de consejería número 2. Siempre usa la palabra de Dios como guía. Si tú no estás usando la palabra de Dios para tus consejos, entonces no estás dando consejos bíblicos. Creo que es lógico. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La segunda guía que ofrece el Espíritu Santo es la guía a la comunión.
si se dieron cuenta, un común denominador en 3 de las 4 definiciones es que este Paracletos es un llamado al lado de uno, llamado a estar ahí al ladito tuyo, para brindarte consuelo, para ayudarte, para socorrerte y todas las demás cosas que ya vimos. Es guiado a la comunión y les platicaba. Santiago 1:19, ¿verdad? Dice que todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse, ¿verdad? Y les platiqué de mi situación con este líder que en 3 palabras que yo dije me empezó hasta decirme que tal vez ni soy cristiano, no tener gozo, ¿va? Pero la cuestión es que aquí adquirimos un principio de consejería, el número 3, que dice aprende a escuchar, ¿verdad? Aprende a escuchar. No seas pronto para ya decir, es que sabes que no tengo tiempo. Mira, o sea, si no tienes tiempo, ¿para qué le dices que sí? Mejor no. Pues esto no se trata de consejería expreso o algo por el estilo. Entonces, aprende a escuchar. Primero deja que la persona te exponga todas las cosas. Recuerda, no queriéndome adelantar, pero que ser paramédico y no policía. No como, ya dijo algo, que una ley que quebrantó, ahí va, con eso, está con mi látigo, ¿no? De una vez. No. Investiguemos, indaguemos, escuchemos. Más que investigar, escucha. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado ser tanto el que no escuchan y juzgan rápidamente, como ser el que no escucha y juzga rápidamente? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Si somos honestos, yo creo que ambos lados hemos pisado en alguna vez. Entonces aprende a escuchar. Aprende a escuchar como el Espíritu Santo escucha, porque no hay cosa que le digamos que Él nos vaya a condenar, porque no hay ninguna condenación estando en Cristo Jesús. Ahora, una cosa es condenar y otra cosa es corregir. El Espíritu Santo sí nos corrige. Lo que pasa es que nosotros, esta nueva generación, somos muy susceptibles y apenas nos dicen una cosa, ya lo sentimos como que me están juzgando, me están condenando. No, una cosa es corregir y otra cosa es condenar. El Espíritu Santo no condena, pero sí corrige. Pero bueno, tercera guía hacia Cristo. Esto lo vimos también. Caes en pecado. ¿Y qué pasa? ¿Así te vas a acercar tú a Dios? ¿Así vas a ir a la iglesia? ¿Así vas a leer la Biblia? La culpa. Pero esa no es la voz del Espíritu Santo. Más bien, caíste en pecado. Con más razón necesitas acercarte a Dios, necesitas acercarte a la iglesia, necesitas acercarte a la Biblia. Con más razón que necesitas de Dios. Y leíamos en el capítulo que el Espíritu Santo nos atrae a Cristo, no nos aleja de Él. El que nos quiere alejar es Satanás, es el enemigo. Entonces guía hacia Cristo. Y aquí vimos el principio de consejería número 4, que dice que Jesús sea el centro de todo consejo. Esto es importante. A esto le vamos a llamar ser cristocéntricos. No somos los inventores de este término, pero se entiende bastante que Cristo sea el centro. Y en todo consejo que vayamos a dar, todo podemos, de alguna manera, dirigirlo hacia el Señor, porque dice la Escritura que Él padeció por todo lo mismo que nosotros, solo que Él no cometió el pecado. Así que de alguna manera podemos siempre dirigir la atención hacia Jesús, dirigirlo hacia Cristo. Es una gran bendición eso. Pues, como principio tenemos que determinar que todo consejo sea cristocéntrico y bibliocéntrico, ¿ok? No, creo que en nuestro español no existe ninguna de las dos palabras, así que no importa si dices está mal. No, que sea cristocéntrico y que sea bibliocéntrico. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por esos dos filtros para que entonces sea un consejo que
venga del parte del corazón de Dios. Ahorita estamos estableciendo varios principios de consejería, ¿ok? Estamos en eso, no se me desesperen. Pero bueno, número 4, si no me equivoco, guía al amor. Y es evidente por todas las cosas que vimos allá. Sin embargo, cuando hablamos de la consejería, quisiera leerles el párrafo como tal. Es vital amar a los aconsejados o terminaremos lastimándolos y mal representando a Cristo. No saben cuánto, mientras estaba haciendo estos capítulos, incluso me ha quebrantado el Señor. Por las veces en las cuales personas me han tratado mal representando a Cristo y que en su amor y misericordia todavía estoy acá, sin echarle la culpa a Dios, como suele suceder. Y las veces también en las que tristemente yo también he mal representado al Señor. Familia es vital, es necesario, es esencial, es importante, como lo quieras decir, que amemos a quien estamos aconsejando, porque podemos lastimarlos a ellos, lastimarnos a nosotros, y lo que más terrible es mal representar a nuestro Señor Jesús. Sé muy bien por experiencia que hay personas difíciles de tratar, algunas muy necias, que lo último que te motivan es amor por ellos. Pero precisamente hay que entender que Dios los pone para que aprendamos a amar como Él ama. Pues si alguien conoce cómo amar a personas necias y soberbias, es Él. Porque nosotros, familia, somos necios y soberbios también. Así es nuestra naturaleza en pecado, así es nuestra carne, es soberbia. ¿Y Él alguna vez te ha tratado sin amor? ¿Alguna vez has recibido de parte de Cristo un trato que no represente gracia y misericordia? Él sabe, Él entiende cómo es tratar con personas necias y soberbias. Muchas veces yo mismo he tenido que orar quebrantado diciendo: Señor, es tu hijo, ámalo a través mío. Porque no me sale el amar como Dios. Y en esos momentos de impotencia he podido aprender a conocer su poder. Como el Señor de verdad, ante un corazón humilde, derrama su amor para poder dar a otros también. No amamos a las personas porque nos escuchan. ¿Cuántos consejos hemos dado que no han servido, que no han escuchado, o que te dicen: sí, eso tienes razón, eso es lo que debo de hacer, y no lo hacen? Pero no los amamos porque lo vayan a hacer, no aconsejamos porque vayan a obedecernos. No, esa no es nuestra motivación. No los amamos porque nos escuchan y aplican nuestros consejos. Amamos a las personas porque Cristo llena nuestros corazones con su amor. Y como Cristo nos ama, nosotros amamos también. ¿Cuál es el resumen de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amamos porque Cristo nos llena con su amor. ¿Son sus criaturas o son sus hijos? ¿De qué depende? Si tienen al Señor o no, si creen en Jesús o no. Pero independientemente, son sus criaturas o son nuestros hermanos, pero de una u otra forma nuestro deber es amarlos. Si tu motivación no es el amor, abstente de aconsejar. Es preferible que des un mal ejemplo tratando de amar a tu hermano, a que des un mal ejemplo reaccionando mal con el hermano. Y no me equivoco, que los dos dicen mal ejemplo, porque el buen ejemplo es el que ama. Pero es preferible que des un mal ejemplo tratándolo de amar, tratando de decir: quiero amarte, pero no me sale, ¿no? A que lo intentes y termines reaccionando mal con el hermano. Pero bueno, principio de consejería número 5:
ama al aconsejado como si Cristo lo estuviera amando a través de ti. Uf, qué difícil. Pero posible, si Cristo nos lo pide, quiere decir que es posible. Amar al necio y al soberbio, amar al que nos insulta, amar a nuestro enemigo, todo eso es posible. Porque si Dios nos lo está pidiendo, quiere decir que se puede. Y aquí vimos también el principio bíblico número 2, que es el amar a Dios se mide por el amor a los hermanos. El amor a Dios se mide por el amor a los hermanos, ¿verdad? Como dice 1 Juan 4, 20 y 21. ¿Cómo puedes decir que amas a quien no has visto si no amas a los que sí ves? No tiene sentido. Dicen por allá que es tu relación vertical se refleja en tu relación horizontal. Aunque uno lo tiene así como que en diagonal, ¿no? Pero no, tu relación vertical se refleja en tu relación horizontal. Y número 5, guía a la obediencia. El Espíritu Santo nos guía siempre a obedecer, y obediencia movida, motivada por amor. Los de aquí de la congregación tal vez se sabrán aquel ejemplo de la esclava, ¿se acuerdan? Una esclava que era puesta en una subasta en aquellos tiempos cuando se subastaban personas. Y empezaron la subasta, ¿no? 5 centavos. Yo doy 5, decían, ¿no? Yo doy 10, yo doy 15. Hasta que una persona se levanta y decía, yo doy $1,000. Si en este tiempo es mucho, en aquel tiempo era muchísimo más, ¿no? Y todos sorprendidos dijeron, luego, vendido el Señor de los $1,000. Y llega la negrita y le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, quiero que seas libre. Y una historia muy increíble, dicen que es real, yo no lo sé. Dicen que desde ese momento, pues la ex esclava empezó a servir a ese señor por gratitud que le había hecho libre. Precisamente eso es lo que debe motivarnos a nosotros, la gratitud por la libertad que ahora tenemos en Cristo, movidos por amor. Principio de consejería número 6. Pero lo que pasa es que la guía a la obediencia, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a obedecer la palabra de Dios. Por eso el principio número 6 dice, busca una manera práctica de aplicar tu consejo, de aplicar algún mandamiento. Como miramos allá, si la persona está afanada, está teniendo problemas, no sé, de ansiedad o algo así, y tú conoces aquel pasaje que dice de la paz, que sobrepasa tu entendimiento, sabes que viene a través de la oración y la acción de gracias. Entonces motívala a que ore, a que dé gracias por lo que está pasando. Eso es poner un consejo práctico, no solamente la información como tal, teórico, sino también llevarlo a un nivel práctico. ¿De qué sirve el mejor consejo, el gran consejo, la gran sabiduría de alguien si no sé cómo aplicarlo? No sirve de nada, no sirve de mucho. Entonces, por eso siempre busco una manera práctica. Pero bueno, esas son nuestras dos grandes herramientas que tenemos. Tenemos al Paracleto Celestial, para que nosotros invitemos, para que nosotros aprendamos, que nos empodera, por cierto, también a nosotros, para poder hacer bien la obra del ministerio. Y que también tenemos la palabra de Dios como una herramienta eficaz para resolver, para traer dirección a cada problema que pasamos, ¿ok? Para traer dirección. No quisiera usar la palabra resolver porque eso se ha tergiversado mucho en estos tiempos, ¿no? Que tus problemas se resuelven con Cristo. Pues el problema más grande que tienes es el pecado, así que sí se resolvió con la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero bueno, la cuestión es que no quiere decir que el seguir a Jesús se acaban todos nuestros problemas. Ya vamos a hablar de eso. La cosa entonces es que cuando sucede un choque, leíamos, 2 personas vienen. ¿Quiénes son? ¿Policías o paramédicos? Así es, ¿no? Vienen o los policías o los paramédicos, y los dos son bien diferentes unos de los otros, ¿no?
Es cierto que hay policías que ayudan y que hay paramédicos que también ayudan a la policía, sí, es cierto. Pero su función principal del policía es ver qué leyes se quebraron, cuáles son las consecuencias, quién es el culpable. La función del paramédico es todo lo contrario. No le importa la ley, le importa ayudar, le importa sanar, le importa restaurar. De hecho, hasta al hospital se los llevan aunque ya esté detenido, ¿no? Se lo llevan al hospital y hasta lo ponen al pobrecillo que está ya con las esposas y todo, porque esa es su función. Como dije en el libro, no es que sean malos, es que eso es lo que hacen, ese es el trabajo de cada uno de ellos. Ahora, cuando traemos eso a la iglesia, hay dos tipos de evangelios que se venden. No que hayan dos evangelios, como es la escritura, no hay otro. Pero hay algunos que lo perturban, como dijo Pablo. Hay un evangelio de la ley, y esto suena raro porque se contradice. El evangelio no es de la ley. Y hay un evangelio que es de la gracia. Hay personas que están enfocadas en las reglas, en la ley, en todas esas cosas. Y hay personas que estamos enfocados, tratamos de estar enfocados en la gracia de Dios. Pero yo decido qué ser. Yo decido si ponerme del lado del policía y juzgar y encarcelar y poner la piedra en mi mano, o si me pongo del lado del paramédico y trato de restaurar, trato de sanar. Es mi decisión qué voy a hacer ante cada situación. ¿Son situaciones difíciles? Sí, la mayoría. Sin embargo, es nuestro deber representar al paramédico divino, como vimos en Juan 8. Yo me he equivocado muchas veces, familia, la verdad. El Señor ya me ha restaurado y ya me ha hecho salir de esas cosas, pero me he equivocado muchas veces. Y en mi vida he conocido muchísimos policías y paramédicos, y ¿saben qué? Yo creo que gracias principalmente a la ayuda del Señor, pero yo creo que esos paramédicos me salvaron la vida. Y gracias a que me topé con paramédicos dispuestos a sanar, es que hoy estoy acá. Gracias a hombres dispuestos a ser la mano de Dios, a ser los dispensadores de gracia, es que yo me puedo parar delante de ustedes a enseñarles esto. Yo agradezco a Dios por ellos, que los usó en mi vida. ¿Cuál es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Leíamos en el principio bíblico número 3, con la vara con la que mides serás medido, como lo dice Mateo 7:2. Yo, cuando oro por mí, jamás he orado por justicia. No sé ustedes. Yo jamás les he dicho, Señor, véngate de mí. Sé justo conmigo, Señor, dame lo que me merezco. Yo oro eso por otras personas, ¿no? Señor, tú eres el vengador de tu pueblo. Dales lo que se merece. Pero oro por misericordia. Cuando oro por mí, oro por perdón. Debo tratar con misericordia si queremos misericordia. Mateo 5:7, ¿se acuerdan? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicios y misericordia se hará con aquel que necesita misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me encanta esa parte. La tengo bien subrayada en mi Biblia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y la gracia triunfa sobre la ley. Amén. La gracia triunfa sobre la ley. La gracia supera el legalismo. El legalismo, los policías legalistas vienen con las piedras en la mano, ¿se acuerdan? Y cuando el Señor lo confronta, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, pues no. Yo aquí voy a estar condenando a otros cuando yo soy igual o peor. Yo digo que siempre somos peores porque de la persona estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 pecados, pero de mí yo conozco más. Así que en mí siempre voy a ver más. O sea que en mí yo soy peor. ¿No? Cuando yo me miro a mí mismo,
antes de ver a las personas, que fue lo que dijo Jesús, que miremos primero el poste de luz que sale de tu ojo, antes de ver la basurita que sale del ojo de tu hermano. Cuando miras hacia ti, entonces sí, no, yo tengo mucho más. Entonces, como yo necesito misericordia, tratemos con misericordia. Si no estás buscando la restauración del hermano, temo decirte que te has convertido en un policía legalista con una piedra en la mano. Uf, qué terrible. Principio de consejería número 7. Busca siempre la restauración del hermano. Si el pecado está entre nosotros también. La naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros, nuestra carne todavía está en nosotros. Las tentaciones vienen diariamente. Es cuestión de probabilidad de que alguien va a equivocarse en algún momento porque somos seres imperfectos. ¿De qué lado te vas a poner? ¿Del lado de los policías o del lado de los paramédicos? Nos dice el principio bíblico número 4, da por gracia lo que recibiste por gracia. Y tú recibiste por gracia, pues más gracia y misericordia y perdón. Y eso es lo que debes otorgar a las personas también. Ser un canal en el que fluya la gracia de Dios hacia las demás personas. Debemos estar dispuestos a eso. Los paracletos bíblicos somos paramédicos de los hermanos. Me gustó mucho esa frase. Esa es la realidad de nosotros. Los paracletos bíblicos. Queremos ser paracletos bíblicos, ¿no? Por eso estás acá, por eso estás queriendo aprender consejería bíblica. Quieres ser un buen consejero. Quieres aconsejar bíblicamente. Pero si quieres ser un paracletos bíblico, tienes que ser un paramédico de los hermanos. Y ojo, los paramédicos a veces tienen que hacer cosas terribles para sanar y restaurar. No cuando se le disloca a alguien el hombro, es bien famoso que agarran el brazo y le hacen como no sé cómo y le duele a la persona, pero se lo colocan donde debía ir. O sea, repito, no se trata de no corregirse, se trata de no condenar. Sí hay que ver corrección, esa es parte de la restauración. La restauración habla de que si a esta mesa se le rompe una pata, se la tengo que volver a poner. Pero si a esta mesa se le rompe una pata, y esta que es como de aluminio, metal, pues tengo que hacer algo, lijarla y ponerle, ¿cómo se llama? Soldarla, ¿no? Y eso quema. Pero es necesario para que la pata vuelva a estar en el lugar que le corresponde. Entonces los paracletos bíblicos somos paramédicos de los hermanos. ¿Por qué? Porque lastima, sí, la verdad es ofensiva, la Biblia es ofensiva. Pero nuestro enfoque es la restauración del hermano. No su mal, no su daño. Es famosa aquella analogía del pastor con la ovejita, que cuando la ovejita está terca y necia de alejarse, el pastor tiene que venir y quebrarle la patita para ponerla aquí todo el rato que tiene su restauración esa pata, y cuando ya queda restaurada vuelve a poner a la ovejita en el lugar, y como todo el tiempo el pastor le estuvo hablando, ya se acostumbró a escuchar la voz de su pastor y esa ovejita jamás se vuelve a ir. Es necesario esas cosas, sí, pero es con el enfoque siempre de la restauración de mi hermano y no de su condenación. Y no estallar en ira para condenarlo y juzgarlo, porque eso no funciona. Sino tratar con amor, tratar con misericordia. Bueno, en cuanto a la teología sana del sufrimiento, no vamos a ahondar casi que nada. Solo vamos a hablar de los principios que vimos, debido a que ya hay un capítulo dedicado exclusivamente a esto y lo vamos a ver. Si no me equivoco es el capítulo 5, y ahí vamos a aprender un montón de cosas acerca de las pruebas, ¿ok? Pero yo creo esto, que si entiendes el principio bíblico, que Dios está en control de todas las cosas, más el principio bíblico de que Dios es bueno, eso debe cambiar sí o sí por completo tu perspectiva de todo.
Dios está en control y Dios es bueno, quiere decir que todo lo que me pasa, Dios está en control y lo hizo en su bondad para mí. Entonces cambia por completo la perspectiva de todo. Ya vamos a ahondar. Hay muchas cosas más que decir, por algo es todo un capítulo, pero creo que esos principios sientan la base para que podamos avanzar. Ahora, el principio de consejería es muy importante. No somos llamados a resolver problemas. Tenemos la tendencia de decirle a las personas qué hacer en su problema. No. No les... ¿Sabes qué? Sí, vende tu carro. Claro, hay situaciones específicas. Les digo que este tema es muy, muy complejo. Y más que complejo, es profundo. Entonces, tenemos que decir muchas cosas más. Sin embargo, no somos llamados a resolver problemas. El mismo Jesús no viene a resolverte todos los problemas de la vida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Superiores a Cristo? Claro que no. Pero entonces, tenemos estos principios. Esta es la primera clase, tuvimos que sentar las bases, ¿ok? Y en la segunda clase, ¿qué creen? Vamos a sentar todavía más bases, pero tengan paciencia. Y van a ver cómo de verdad todo va tomando forma. Cuando vas poniendo todas estas cosas en aplicación en la vida, van tomando forma también para que nosotros aprendamos a dar consejos bíblicos, para que podamos ser buenos consejeros. ¿Quiénes de aquí les gustaría ser consejeros exitosos? Yo creo que a todos, ¿no? Ahora, la consejería exitosa es una consejería bíblica, ¿ok? La consejería exitosa no se basa en qué tan buenos resultados tengo, porque no controlamos el corazón de la gente. Esa chamba de transformar el corazón de las personas y que las personas hagan lo que tienen que hacer no es nuestra, es del Espíritu Santo. Entonces, como esa chamba no es nuestra, no podemos medir nuestro éxito en base de lo que no nos corresponde hacer. Entonces, el éxito de una consejería cristiana se basa en una consejería que es bíblica. Algo que tú haces es predicar la Biblia y decirla sin salirte, sin tergiversarla, sin desviarte de lo que dice la Escritura. Entonces, ahí está el éxito completo. Porque Jesús, cuando estemos delante de su presencia, no nos va a decir, a ver cuántos frutos hiciste. No nos dijo, nos dice, ven buen siervo y fiel. O sea que se trata de la fidelidad. Se trata de que nosotros seamos fieles a esto. Ahí se trata del éxito. Entonces, si tú quieres ser un paracletos bíblico, tienes que aplicar los principios de la Biblia. Pero como les dije, esto es solamente la introducción, ¿ok? Aquí solo estamos sentando las pequeñas bases de todo un mundo en el cual nos vamos a adentrar en la consejería. Ahora, les tengo un pequeño reto antes de que terminemos. Ya estamos terminando. No sé cuánto nos tomamos, creo que no fue las 2 horas. Yo creo que fue mucho menos. ¿Puedes checar cuánto vamos? 1 hora. 1 hora mucho. Excelente, ya estamos terminando, ¿ok? Entonces, y esto no es como la mentira clásica del pastor, que siempre te dice, ya estamos terminando y todavía le falta media hora, ¿ok? Esto de verdad es que ya estamos terminando. Quisiera animarlos a memorizar la palabra de Dios. Una cosa que te va a servir el resto de tu vida, no solamente en el área de la consejería, en el resto de tu vida cristiana, te va a ayudar la memorización. Y en esta ocasión yo quisiera animarles a memorizar Mateo 5:7. Está facilísimo, ya nos lo sabemos casi, que es bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Y la próxima clase se los voy a preguntar, ¿ok? Si lo responden, yo les doy un puntito extra. Un punto en base 100, ¿ok? Pero se los doy. Cada clase les voy a dar un versículo a memorizar y quien se lo sepa, se lo cuento. Yo creo que ese versículo para esta clase es clave. Para esta clase de hoy es clave. Que entendamos que debemos ser misericordiosos. Que queramos ser esos canales. Que cuando el Señor diga lo que estábamos diciendo en Isaías, que cuando el Señor venga y diga, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros?
¿Quién representará a mi Hijo Jesús? ¿Quién quiere ser un embajador de Cristo? Y dijo Pablo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. ¿Quién quiere representar una gracia bíblica? Acuérdense que la gracia no se les dio, la libertad, como dice Gálatas, no se les dio para que hagan lo que quieran, para que la usen para pecar libremente, desenfrenadamente. La gracia nos fue dada para, de hecho, ser libres del pecado, ¿no? Si queremos representar, ¿quién, dice el Señor, quién irá por nosotros? ¿Quién representará mi gracia? ¿Quién será un paramédico de los demás hermanos? ¿Quién será esa parte en el cuerpo que funcione para sanar a las otras partes y no para perjudicarlo? Porque riñones llenos de piedras hay un montón en el cuerpo. Que perjudican a los demás hay un montón. Pero ¿quién quiere ser entonces? Como esas células que están ahí para sanar. Cuando entra la enfermedad, atacan la enfermedad. ¿Quién quiere ser paracletos bíblicos? ¿Quién quiere ser consejeros bíblicos? Entonces podamos decir como profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar, familia. Señor Jesús, te agradezco por esta primera clase. Yo sé, Padre, que a lo mejor fue muy simple, a lo mejor pues apenas si pudimos sentar algunos principios necesarios para dar la consejería y no nos hemos adentrado todavía a lo que va a ser la materia como tal. Pero te agradecemos, Padre, porque esos principios son importantes para sentar las bases y seguir creciendo encima de ellos. Y gracias porque esto no lo sacamos simplemente del conocimiento de alguien, sino lo sacamos de tu preciosa palabra, la cual es suficiente, superior, práctica. Te damos las gracias, Padre, porque no nos has abandonado en la búsqueda de hacer ropeos y mesas, sino que nos has provisto de todas las herramientas necesarias para hacerlo y nos has dado incluso hasta el manual lleno de indicaciones para poder llevar a cabo la labor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado a esta clase, incluso los que lo van a ver por YouTube, los que no pudieron estar, Señor, trabaja tú con cada uno, pero sobre todo, Padre, motívanos a querer ser consejeros bíblicos, a querer ser una extensión, Señor, de tu gracia, representantes dignos tuyos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenísimo, familia. Gracias por conectarse todos. Gracias por estar acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya vamos a detener. Nos vemos, personas de YouTube. Ya vamos a detenerlo ahorita. Si alguien tiene alguna duda, ahorita les detengo. Y ahorita vamos con las dudas.